bendiciones sobre sus vidas. Vamos a abrir la palabra de Dios, que sea Él quien hable en nuestra vida en esta hermosa tarde. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 11 en adelante. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesús: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Para el hombre natural, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Una vez más el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Tomen su lugar, amados hermanos, esta hermosa noche. Quiero meditar bajo el tema conociendo el propósito de Dios. Amén. Conociendo el propósito de Dios. Amados hermanos, es necesario, es imperativo para nosotros conocer el propósito de Dios, la voluntad de Dios en nuestra vida. Porque ciertamente el mundo entero se rige bajo la voluntad de Dios y nada escapa de ella. Amén. Nada en este mundo escapa de la voluntad de Dios. Así como Él ha ordenado desde la creación, así se sigue hasta el día de hoy. Las leyes de la naturaleza, todas ellas se cumplen hasta el día de hoy. Y todo esto, amados hermanos, conforme a la voluntad y al propósito de Dios. Entonces, para nuestra vida, amados hermanos, es necesario conocer el propósito de Dios o la voluntad de Dios. Porque si no conocemos esto, es fácil para nosotros alejarnos o apartarnos de lo que Dios quiere de nuestra vida. Porque yo no sé si usted sabe, pero Dios nos ha llamado con un propósito. Amén. Todos los que estamos aquí esta noche es porque Dios ha tenido en su absoluta voluntad el llamarnos. Entonces somos parte de la voluntad de Dios, y como parte de la voluntad de Dios tenemos que seguir los preceptos que Él nos ha dado. Así como habla el Señor a Job y le hace entender cómo Él dio los lineamientos al mar y le dijo al mar: no pasarás de aquí. Mire, tan hermosa es la palabra de Dios. Y hasta el día de hoy el mar sigue cumpliendo hasta donde Dios lo ha delimitado. Así también nosotros, amados hermanos, tenemos que comprender que Dios tiene un propósito para nosotros, pero para entenderlo no podemos discernirlo.
por nuestra naturaleza carnal. Tenemos que adentrarnos en nuestra naturaleza espiritual dada por Dios a nosotros a través del bautismo. Porque ahí es donde nació nuestra naturaleza espiritual, ¿sabía usted? Todos teníamos espíritu, sí, porque gracias al espíritu es que respiramos. Amén. Pero nuestra naturaleza espiritual, nuestra nueva criatura, nació el día en que fuimos bautizados en el nombre de Jesús. Y es con ello que nosotros vamos a entender, a comprender, a acercarnos a lo que Dios quiere de nosotros. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, porque Dios habla de muchas maneras y tenemos que aprender a discernir lo que Él quiere. Dice su palabra que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Amén. Pero qué bueno que nosotros sí le recibimos. Y Él nos ha dado el derecho, la facultad de ser hechos hijos de Dios. Pero por tanto, amados hermanos, también nosotros vamos a sufrir lo mismo que Él sufrió. Amén. Vamos a pasar lo mismo que Él pasó. Y eso es que seremos aborrecidos de todos, dijo el Señor Jesús, por causa de mi nombre. No se sorprenda, amada iglesia, amado hermano, amada hermana, cuando no le caiga muy bien a sus vecinos, a sus amigos, porque les habla de Jesús, porque a Él no le conocieron tampoco. A Él no le quisieron escuchar tampoco. Y si Él, que es el dueño, que es el creador, no le escucharon, no le conocieron, no le quisieron comprender, cuánto más a nosotros. Y el Señor Jesús nos advierte en Juan capítulo 15 versículo 18, nos dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría lo suyo. Pero no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Entonces no se sorprenda, amado hermano, amada hermana, cuando hayan ciertos roces con sus relaciones allá afuera, con sus compañeros de trabajo, con sus familiares inconversos. No se sorprenda, es normal. ¿Por qué? Dicen muchos. Es que ahora que soy cristiano, esta familia mía me ha hecho de lado. ¿Por qué es que ahora que soy cristiano, cada vez más el jefe me incomoda y me hace hacer trabajos que no le gustan a nadie? Por esto. Porque el mundo te va a aborrecer. Porque el mundo te va a rechazar. Pero ¿qué importa si el mundo te rechaza? El Señor Jesús dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo si pierde su alma? ¿De qué nos serviría que el mundo nos aplaudiera todo lo que hiciéramos si al final de los tiempos terminaríamos en el lago de fuego? Mejor que el mundo nos aborrezca. Por eso Santiago, lleno del Espíritu Santo, dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque es que el mundo te va a aborrecer, amado hermano. El mundo te va a querer poner trabas. El enemigo va a conspirar en contra de ti. Pero esto solo quiere decir que el mundo te está rechazando porque ya no eres parte de ellos.
Pero qué bueno, porque somos parte del Señor Jesús, que es lo mejor que puede pasarnos a cada uno de nosotros. Es lo mejor que ha podido llegar a nuestra vida, ser parte de los hijos de Dios. El mundo no comprende, el mundo no entiende todo lo que Dios hace. El sacrificio del Señor Jesús, el mundo no lo comprende. El mundo no lo entiende. Pero hermano, bien decía nuestro pastor en una predicación pasada, a Dios no lo comprendemos, a Dios lo obedecemos. Amén. Que a Dios no se le comprende, no podemos comprender a Dios. ¿Cómo vamos a comprender la magnificencia de nuestro Dios con nuestra mente finita? ¿Cómo? No podemos. Es imposible para nosotros llegar a comprender todo lo que Dios ha creado. El simple hecho de comprender lo que Dios ha creado, aún hasta la ciencia misma no lo ha comprendido todavía. Imagínense. La ciencia misma no ha comprendido todo lo que Dios ha creado. Y si no han comprendido la creación de Dios, ¿cómo van a comprender al Creador? No se puede. No se puede. Así es, hermano. Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos de esto. Muchos ejemplos de cómo la ciencia hoy en día dice que está avanzando, cuando Dios ya conocía todo. Ya les hablé acerca del ejemplo de las olas del mar. Ahora les voy a dar otro ejemplo. El mundo, la ciencia, en la antigüedad no sabían cómo estaba dispuesta la tierra en el universo. Pero el Señor le dice a Job, allá en Job 26, que Él sostiene la tierra sobre la nada. Imagínense. Y la ciencia, ya hasta hace poco, allá por el siglo XX, vino a comprender, ya con los observatorios y toda la ciencia nueva de la astrología, llegó a comprender que la tierra estaba sobre la faz del abismo. Pero más de 4,000 años antes la Biblia ya dice que la tierra estaba sobre la nada. Imagínense eso. En Mateo 25, que nuestro pastor leyó en el domingo pasado, habla acerca de que el sol ya no dará su luz, ni la luna su resplandor. Los científicos, hasta hace poco más de 100 años, creían que la luna tenía su propia luz, su propia fuente de luz. Pero hoy en día se conoce por la ciencia que la luna simplemente refleja lo que da la luz del sol. Y la Biblia hace más de 2000 años decía que la luna daba resplandor. No daba luz, daba resplandor. Imagínense. El Creador hablando de su creación. Y el mundo, los científicos, los grandes cienciólogos de hoy en día, hasta hace poco se dieron cuenta. Y así muchos ejemplos más, hermano, podemos nosotros encontrar en la Biblia de cómo la ciencia hoy dice grandes descubrimientos científicos, y en la Biblia ya estaba escrito. La ciencia, mire, hoy en día estaba escuchando acerca de una de las teorías que dice que el universo se está expandiendo. Y la Biblia hace mucho que habla acerca de la expansión del cielo. No sé si usted lo ha leído. Y dice que va a llegar un punto, dice esta teoría, en que va a estar tan expandido el universo que se va a comenzar a contraer, a retraer sobre sí mismo, hasta llegar una vez más al punto de inicio. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Cuando llegue el fin, dice la Biblia,
Dios va a recoger el firmamento como un lienzo. La ciencia confirmando la palabra de Dios. El hombre no puede comprender la creación. ¿Cómo va a querer comprender al creador de todo? Yo no sé si usted está entendiendo todo esto que le estoy diciendo. De cuán grande es la mente de nuestro Dios para que nosotros lleguemos a creer que vamos a comprender su magnificencia. Es imposible, hermanos. Pero qué bueno que a lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. A lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Qué bueno que ahí donde estábamos nosotros, muertos en nuestros delitos y pecados, ahí nos vio el Señor con buenos ojos y dijo: esta es mi hijo amado. Estos son mis hijos que yo he escogido antes de la creación del mundo. Yo ya te había visto. Tan hermoso es nuestro Dios, creador de todo eso. Imagínense. Y todavía es tan bueno que cada vez que tú te arrodillas a orar, Él tiene su oído presto y dice: mi hijo está necesitado, mi hija necesita algo. Yo, como un buen padre, lo voy a oír. Qué bueno, hermano, hermana, qué bueno. Porque dice el Señor: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará cosas buenas a los que le pidan? Entonces, lo único que tú necesitas comprender es la voluntad de Dios. Para que lo que pidas, para que cuando te arrodilles a orar, pidas con sabiduría. No buscando llenar una necesidad, sino buscando la voluntad de Dios. Amén. Porque cuando buscas la voluntad de Dios, cuando buscas el reino de Dios y su justicia, su misma palabra dice, y todos lo sabemos, todo lo demás viene añadido. Amén. Nosotros tenemos que buscar la voluntad de Dios. No comprenderla, hermano. No trates de comprenderla. Porque el Señor Jesús le dijo a Isaías, allá en Isaías 55, vaya conmigo. (55:8) porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Mire esto es lo importante, esta parte. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Ha hecho una medición usted de cuánto hay desde la tierra hasta el cielo? Pues así es el pensamiento de Dios sobre el nuestro. Y si buscas la voluntad de Dios, si buscas comprender lo que Dios quiere, el propósito de Dios, pues vas a lograr, amado hermano, amada hermana, grandes cosas. Porque si hay algo que Dios hace, es seguir el plan. Sí. Desde Génesis
hasta Apocalipsis, vemos un plan trazado por parte de Dios. Todo, letra por letra, coma por coma, un plan trazado por la mente de Dios. Y nada que el hombre pudo hacer logró alejar a Dios del cumplimiento de su plan, a su debido tiempo, a su debido momento, pero el plan de Dios se cumplió. Amén. Así como le dijo a la mujer allá en el huerto del Edén: y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente. Imagínense. ¿Hace cuántos años de esto? Hasta el cumplimiento fueron 4,000 años. Desde que la palabra de Dios fue dicha hasta el cumplimiento, donde nació nuestro Señor Jesús, aquel que era la simiente de la mujer, que vino a poner en jaque al enemigo, a darle, como dijo la profecía de Jacob: la serpiente te herirá en el calcañal y tú en la cabeza. Así le dio un golpe mortal. 4,000 años y el plan de Dios se cumplió a la perfección. Y hasta el día de hoy el plan de Dios se sigue cumpliendo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es decirle al Señor: ¿cuál es el plan que tienes conmigo? Porque si estás aquí es porque Dios tiene algo, un propósito para ti. Pregúntale. ¿Cómo vas a saber el plan si no hablas con Él? Pero ahí estamos: ay, hermano, ore por mí. Hermano, si es que Dios quiere que tú hables con Él. Dios quiere tener una comunión contigo. El camino nuevo y vivo que fue abierto a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario no fue solo para los líderes, no fue solo para los pastores, no fue solo para los diáconos. El camino nuevo y vivo fue abierto para todos y cada uno de nosotros, los llamados de su nombre. ¿Qué esperas para llegar? ¿Qué esperas para acercarte? Alégrate, gózate. Llega hasta ese lugar donde muchos quisieron ir en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos no quisieron entrar hasta el lugar santísimo, donde era la presencia de Dios? ¿Cuántos no quisieron llegar a contemplar esa hermosura? Solo imagínense. Póngase a pensar cómo era eso. Y nosotros hoy en día tenemos un camino abierto, que no necesitamos un horario fijo. No, cualquier momento es bueno para que tú te acerques. Cualquier momento es propicio para que tú llegues, para que tú entres. Acércate al Señor. Si algo que Él quiere es comunión contigo, si es algo que Dios ha querido desde el principio, cuando el hombre pecó allá en el huerto del Edén, era comunión. Y hoy en día sigue siendo igual. Comunión, acércate a Dios. Y si el plan que tú has trazado te aleja de Dios, pues no estás en el plan de Dios. Porque si desde hace 6,000 años Dios está buscando comunión con el hombre y la mujer, no va a ser diferente hoy en día. Pero si lo que tú has trazado, si lo que está en tu mente te va a alejar de la voluntad de Dios, mejor aleja ese plan de tu vida. Sí. Y acércate más a Dios. Él te va a dar el mejor plan a seguir. Él te va a hacer más grande de lo que tú comprendes. Hermano, no quieras entender
ni siquiera cuándo Dios va a responder. No podemos entender eso. Hay unas respuestas, hay unas oraciones que se contestan al momento. Hay oraciones que tenemos en la Biblia, ejemplos, que tardaron meses. Abraham tardó 25 años. Moisés, mire, solo mire esto, es muy hermoso esto. Moisés le pidió a Dios pisar la tierra prometida y verla. Cuando él iba con el pueblo de Israel, Dios le dijo: no vas a entrar a la tierra prometida. Pero esa oración ahí estaba. ¿Y qué pasó 1500 años después? En el monte de la transfiguración, Jesús, frente a sus discípulos Pedro, Jacobo y Juan, lleno de gloria y potestad, dice que se le aparecieron dos a sus lados. Uno era Elías y el otro era 1500 años después de muerto. Y la respuesta de Dios se dio. ¿Entiendes esto? No es en tu tiempo. No vas a comprender la mente de Dios. ¿Quién iba a creer que 1500 años después Moisés iba a pisar la tierra prometida? ¿Quién? Nadie. Pero ahí estaba. La oración estaba. Dios había escuchado esa oración. Y a su tiempo, a su momento, se dio la respuesta. El tiempo de Dios no es el tiempo nuestro. Dice Pedro: para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No lo comprendemos, no lo entendemos, pero eso no es lo que quiere Dios. Dios no quiere comprensión de nosotros, Dios quiere obediencia. Amén. Dios quiere que tú aceptes su voluntad, porque si Él ha hablado algo para ti, Él lo va a cumplir. No trates de descifrar. Amén. Te voy a dar un ejemplo muy claro. Ve conmigo a Reyes, primer libro de Reyes. No trates de descifrar la voluntad de Dios conforme a la situación que estás viviendo. Eso es lo que te quiero decir esta tarde. No trates de descifrar la voluntad de Dios conforme a lo que estás viviendo. Porque tú vas a querer una cosa, pero Dios va a querer otra. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 9 en adelante, vemos a Elías, un gran hombre de Dios, el profeta de fuego, pero lo vemos ahí metido en una cueva. Mire lo que dice: y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí que el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva.
Y he aquí una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Elías estaba sufriendo. Había sido condenado. Lo habían amenazado de muerte. Le había dicho la reina Jezabel: si el día de mañana no estás como uno de mis profetas. Hablando de los 450 profetas de Baal, a los que ya sabemos, conforme al relato bíblico, Elías degolló, porque los retó para ver qué Dios era el Dios de Israel. El Dios que descienda, que haga descender fuego del cielo, dice. Ese será el Dios de Israel. Después de ese gran milagro, Elías se desanimó porque aquella mujer lo había amenazado y estaba en una cueva. Estaba en peligro su vida. ¿Qué necesitaba Elías en ese momento? Un ejército. Según la mente, Elías necesitaba un fuego que se tragara a sus enemigos, un terremoto que destruyera a aquellos que estaban en contra de él. Eso necesitaba Elías. Un viento recio que destruyera a los ejércitos que venían en su contra. ¿Pero qué le dio el Señor? Un silbo apacible. Y nosotros, ¿y yo qué hago con eso? ¿Y yo qué hago con eso? Yo necesito carros de caballo. Yo necesito hombres de guerra. Pero Dios decía: un silbo apacible. Durante todo el ministerio de Elías, se le conoce como el profeta de fuego porque es el que hizo descender fuego del cielo más veces. Cuando venían los delegados del rey Acab, le decían: siervo del Señor, el rey te manda a llamar. Y él decía: si soy siervo del Señor, que descienda fuego del cielo y los consuma. Y descendía fuego del cielo. ¿No era eso lo que necesitaba Elías en el momento? Que descendiera fuego del cielo y se tragara a Jezabel. ¿Pero qué le dio Dios? Un silbo apacible. Dios le estaba demostrando que no es solo en guerra, también en misericordia. Que no era como él pensaba, que no era como él estaba haciendo las cosas, era como Dios quería obrar. Elías le dice: yo solo he quedado. El Señor le dice: yo he reservado 7,000 personas que no han doblado sus rodillas delante de Baal. No digas que estás solo. Es que nadie me comprende, Señor, lo que yo estoy pasando. No digas que estás solo. No digas que nadie te comprende. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:14. Tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, porque sufrió lo mismo que nosotros. No digas: estoy solo, nadie me comprende. Dios te comprende. Pero Él no va a actuar como tú quieras. Él lo va a hacer a su manera. Y la manera de Dios es la mejor. La forma de Dios es la mejor. Tú lo que tienes que hacer es seguir caminando. Tú lo que tienes que hacer es seguir con fe, con confianza, con certeza de que vas respaldado por el Señor de los ejércitos. Y venga lo que venga en contra de ti, no te podrá hacer frente. Cuando el pueblo de Israel estaba enfrente del Mar Rojo y el ejército de Faraón venía por atrás,
La nube de fuego estaba en el cielo. Porque la nube de fuego que seguía a Israel en el desierto los comenzó a seguir desde que salieron de Egipto. ¿No podía Dios hacer descender ese fuego y quemar a todo el ejército egipcio? Le pregunto, ¿no podía Dios hacerlo? Podía, claro que podía. Pero ¿qué le dijo al pueblo? ¿Qué le dijo a Moisés? Dile al pueblo que marche. No le dijo hacia dónde. Pero cuando el pueblo comenzó a marchar, ¿qué pasó? El agua se dividió, el mar se abrió. Si Dios te ha dicho que marches, aunque el mar esté enfrente de ti, adelante. No tengas miedo. Porque aunque pases por el agua, dice su palabra, no te ahogarás. Aunque pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo soy tu Dios. Marcha, iglesia, marcha, sigue adelante, confía en la voluntad de Dios. Él no quiere lo malo para sus hijos. ¿Qué padre quiere lo malo para sus hijos? Nadie. Ni los malos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Pero ¿qué pasa? Nosotros, siguiendo nuestra voluntad, siguiendo nuestro pensamiento, nos alejamos de la voluntad de Dios. Nos alejamos de lo que Dios quiere. Nos alejamos de la comunión con Él. Y cuando eso pasa, cosas graves vienen para nuestra vida. Después no se sorprenda. Un resbalón, una caída. Estoy hablando espiritualmente. ¿Sí? Y cuando eso pasa, necesitamos una vez más que la mano de Dios se extienda sobre nosotros. Pero qué bueno que esa mano poderosa no se ha recogido, sigue extendida hacia nosotros. Amén. Dispuestos a levantarnos, dispuestos a darnos una segunda oportunidad. No dejes, amado hermano, amada hermana, que la situación dicte tu vida. Porque quien dicta tu vida, quien tiene la última palabra en tu vida, se llama Jesús. Amén. A Él tienes que mirar, a Él tienes que ver, puesto los ojos en Jesús. Pero tenemos un error nosotros, un error muy grave que cometemos. Miramos a Dios cuando estamos pidiendo. Nos pasa lo de Pedro, cuando estaba en la barca y la barca se estaba hundiendo y ve al Señor venir sobre las aguas. Y cuando ven al Señor venir sobre las aguas, todos se calmaron. Ah, no, ahí está el Señor. No nos va a pasar nada. No nos vamos a hundir. Aunque el viento sople fuerte, aunque la mar esté recia, no nos va a pasar nada. Bien. Y Pedro, valiente, le hizo una petición a Dios. ¿Se la hizo o no se la hizo? ¿Qué le dijo Pedro? ¿Pedro oró en ese momento o no? Sí. Le dijo: Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti sobre el mar. Ahí está la petición. Cuando hizo la petición, ¿a quién estaba viendo? A Jesús. Amén. Se bajó de la barca y comenzó a caminar. Pero cuando comenzó a caminar, ¿qué pasó? Dejó de ver a Jesús y comenzó a ver el viento, y comenzó a ver la mar, y comenzó a ver la tempestad,
Así nos pasa a nosotros también. Para pedir, miramos a Jesús. Pero cuando la respuesta se dio, que Jesús le dijo, ven. Así nos pasa a nosotros. Dios nos dice, hijo, hija, está bien, te concedo lo que me has pedido, un trabajo bueno. Ya cuando estamos en el trabajo, ay, es que tengo que hacer horas extra, ay, es que tengo que agradarle al jefe, ay, es que tengo aquí, tengo allá. ¿Quién te dio el trabajo? ¿Por qué lo dejaste de mirar? ¿Por qué? ¿No fue Él el que te lo dio? Y si Él te dio ese, te puede dar otro mejor. Pero lo importante es que no dejes de mirarlo. Que no apartes tu mirada de Él, sin importar el trayecto, sin importar el camino, sin importar tu experiencia. Es que no es tu experiencia, no es tu fuerza, no es tu valor. Es Dios en ti que te da la sabiduría para hacer todo de la mejor manera. Por eso necesitamos discernir esto, no con nuestra mente natural. Sí, porque la mente natural te dice, ay, que tengo que agradar al jefe y por eso voy a hacer horas extra. Ay, es que si no trabajo no como. Eso te dice la mente natural. ¿Cómo es que voy a poner primero el reino de Dios? ¿Cómo voy a pasar mi tiempo solo en la iglesia? No puedo. No me sale el trabajo, no me alcanza el dinero. Es duro, ¿verdad, hermanos? Pero cuando lo vemos a Él, dueño del oro y de la plata, la tierra y su plenitud, comprendemos que lo que nos está pasando, que lo que estamos viviendo no es nada. Que Él, con una palabra, lo puede hacer todo. Así como al principio, Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Él dijo, haya expansión sobre la tierra, y hubo expansión. Imagínense. Él dijo, crezca en la tierra hierba verde, y creció en la tierra hierba verde. Así esta noche también puede hablar a tu vida y decir esas palabras que estás necesitando oír. Pero para eso tienes que dejar de mirar a tu alrededor y comenzar a verlo a Él. Tienes que dejar de poner tu oído hacia lo que dice el vecino, hacia lo que dice el amigo, y comenzar a poner tu oído presto al Señor, a lo que Él dice, a su voluntad. Y mire esto, esta promesa, ya para terminar. Quiero que lo lea y que se vaya meditando en esto. Juan, primera carta, capítulo 5, versículo 14 y 15. Mire esto. Quiero que comprendamos esto no con nuestra mente natural, sino con nuestro entendimiento dado por Dios, por ese hombre espiritual y esa mujer espiritual, nacido de Dios. Mire lo que dice. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice? Él nos oye. Siga leyendo por favor. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier, diga conmigo, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos
¿Lo dijo el hermano Fran? ¿Quién lo dijo? Palabra de Dios. Amén, amada iglesia. Es palabra de Dios. No comprendas con tu mente carnal. Comprende con esa sabiduría que viene de lo alto.